Ok, buenos días con todos. Vamos a continuar con nuestra clase. Lo único que quería pedirle, por favor, si está, a ver, Leslie Herrera. Presente. Leslie, tú colgaste el día de ayer durante la clase el capítulo este de distribución de esfuerzos del texto del ingeniero Aníbal Ávila, ¿verdad? No, ingeniero, fue de Vadillo, de lo que Ah, estábamos viendo. el de Vadillo, ya el anterior, ya, correcto. A ver, espérate un ratito para ver. Entonces, otra persona es que le quería Sí, pedir que, por es favor, Cedeño, ingeniero, me perdón. parece. Me parece que es Cedeño. No, acá lo tengo registrado. Espérate un ratito. Gracias. A ver, vamos a ver quién era acá que está registrado. Es justamente Patricia Belén. Patricia García. Señorita García, ¿sí está? Sí, jefe. Ya. Te quiero pedir un favor, Patricia. Que por favor, no ahorita, ¿no? Sino ya después de clases, lo tomes tranquilamente, claramente el texto de ese capítulo para que salga claro y no salga deformada la imagen y la vuelvas a colgar en el mismo sitio, ¿correcto? ¿Sí? Ya, el Ya. capítulo 12 del Ok. ingeniero Aníbal. Esta me dice Exacto, sí, cargarlo. solo el capítulo ese que le cargaste ayer. Sí, nada Sí, más. ya, Eso. ingeniero. Y Ginger Cedeño, por favor, que lo elimines del archivo que has colocado en el grupo de Teams, ¿no? Porque tú lo estás colgando el libro ya, pues, ya a las Sí 8. lo eliminé, pero no sé, o sea, ya Ya. ahorita ya sale que no se lo puede descargar. Ah, ya, porque si no vamos a tener archivo por aquí, por allá, y esa no es la idea. No, sí, ya está eliminado. Gracias, gracias, Ginger. Bueno, entonces, chicos, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Tenemos chance hasta las 11 de la mañana. Yo entiendo que más o menos alrededor de las 10:20 les tomaré la lista o en cualquier rato de la clase, ¿sí? Lo que sí quisiera decirles es una cosa, chicos. Ya tomamos la lista, ya. Como habíamos dicho la primera clase, ¿no? Una sola vez tomamos la lista. Porque lamentablemente hay chicos que están llegando atrasados o se integran después, no están en el rato de la lista, ingeniero, programa en la lista que sí estuve. Es referencial, ¿sí? Ok. Bueno, entonces en esta clase voy a pedir, por favor, que me ayude Ariana Ceballos, por favor. Como parte de la participación, me vas a ayudar tú en clases, Ariana. Señorita Ceballos. Sí, sí, ya presente. Ok, listo. Chévere. Entonces, pues les voy a compartir todo lo que tengo. Ok, vamos acá a ver el... ¿Están viendo el PowerPoint? Ariana, ¿me ayudas? Sí. Ya, chévere. Entonces, continuando con esto de esfuerzos en la masa de suelo, ¿sí? Hoy vamos a tratar de ver algunos ejercicios de los que vimos el día de ayer relacionados con estos de la carga rectangular, ¿sí? Vamos a ver el área circular. Espero ver un método abreviado que es muy simple, que a pesar de que no está en el sílabus, forma parte, ¿no? Forma parte de poder en algún momento nosotros poder calcular este tipo de esfuerzos, de incremento de esfuerzos. Porque recuerden que el semestre anterior calculábamos los esfuerzos en la masa de suelo, ¿no? Pero nos preocupábamos exclusivamente del estrato. A esos esfuerzos se están sumando estos esfuerzos debido al incremento de carga. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Tenemos nosotros aquí la ecuación, ¿sí? Esta ecuación es la ecuación de Búsines, ¿no es cierto? La que él calculó para una carga puntual. Si nosotros tenemos una carga circular, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el proceso para poder obtener la ecuación de incremento de carga? No sería más que integrar esta ecuación de carga puntual, porque es como tener un montón de cargas puntuales, ¿no es cierto?, en un área circular. Entonces, se podría integrar en el sentido, ¿no es cierto?, de rotación de las cargas, ¿no es cierto?, porque es un área circular, y también en este otro sentido, en el sentido del radio, ¿no?, o del diámetro, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace Business, ¿no? Estudia, hace este trabajo de integración para poder conocer, ¿no es cierto?, bajo la carga, ¿sí? Entonces, aquí miren, ustedes pueden encontrar esto en el libro de Brajadas, en el cual nos dice que sea B sobre 2 el radio de la superficie, que es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo denota B sobre 2, Q sub 0 va a ser la carga uniformemente distribuida en esta área,
Y la idea es determinar justamente en un punto A, ¿no? En un punto bajo la carga concentrada. Entonces, a partir de esta ecuación, como les digo, podríamos nosotros hacer una doble integración, ¿sí? Esto es una manera referencial para nosotros poder conocer de dónde sale justamente estas ecuaciones, ¿no? Entonces, hace una doble integración, trabaja, ¿no es cierto?, con las ecuaciones diferenciales y llega a esta ecuación que nosotros podemos encontrar en varios textos, ¿sí? Entonces, al igual que en el caso anterior, de los otros tipos de cargas, también podríamos, ¿no es cierto?, colocar aquí el radio, profundidad, de la magnitud de la carga, ¿sí? Y nosotros podríamos calcular manualmente, ¿no? O alimentar en algún programa para poder, en una hoja electrónica para poderlo calcular. Pero eso a veces no es que es tedioso, sino que, como les decía, a veces se presta para que nos jalemos, ¿no es cierto? Saquemos mal a esa respuesta. Entonces, hay unas tablas. Esta tabla, por ejemplo, la podemos encontrar en el libro de Brajadas. Me parece que también hay, déjenme confirmar, en el libro de... A ver, en el tomo, este es el tomo 2 de Juárez Vadillo. Sí, a ver, veámosle. Ustedes deben tener valor de influencia para el cargo de carga concentrada. Y tenemos valores de influencia para el área circular uniformemente cargada, que es en la página 45, en el anexo 2E. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros también, ¿no? Para diferentes valores de la relación Z sobre el radio, ¿no es cierto? Y para esta relación R sobre 2, lo que significa que deberíamos nosotros, si apagas el micrófono, ten la bondad. Exacto, si no nos das el retorno y nos complicamos. Entonces, igual, ¿no? Hallaríamos esta relación, ¿sí? Y ubicaríamos el factor ρ, ¿no es cierto? El factor de influencia que vendría a ser toda esta expresión, y al multiplicar por la carga ya directamente calcularíamos. ¿Qué hay que tener cuidado aquí, ingeniero o compañero? Sabe que no encuentro la relación entre 0,1 y 0,2, me está saliendo 0,15 y 0,25. Tendría que tomar estos dos datos y estos dos datos para poder interpolar y sacar el valor correspondiente. ¿Ok? Miren, esto es a lo que nos referimos. A ver, vamos a ver. Sí. Aquí, ¿no? Si están viendo, Ariana, ¿me ayudas la hoja electrónica? Sí, sí, sí. Ya, chévere. Entonces aquí puedes tú, si quieres, ¿no es cierto? Y vas a encontrar muchos de estos programas, muchas de estas hojas electrónicas en la cual tú tienes aquí, ¿no es cierto? La carga circular, cuál es la base, ¿no es cierto? El valor de B, el valor de la profundidad, qué profundidad necesitas conocer, el valor de incremento de esfuerzo, ¿sí? Y la distancia, ¿no es cierto? Porque podría ser que necesitamos a una distancia del centro, que sería el valor de R, ¿sí? Tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Unidades, ojo chicos, y de esa manera reemplazamos y tenemos la relación Z sobre B sobre 2. En este caso, ¿no es cierto? Tendríamos un valor de Z de 10, un valor de B de 8, 8 para 2, 8 para 2, 4, 10 para 4, ¿no es cierto? 2.5, R, la relación B sobre 2, R es, ¿no es cierto? Esta distancia, 4 dividida para 2.5, ¿no es cierto? Tendríamos a 1, a ver, 8 para 2, ¿no? 8 para 2 es 4. 4 y tendríamos 4, sería 1, ¿correcto? Entonces ya con estos dos valores vas a la tabla. Esta sería la tabla que podemos encontrar en varios textos. Aquí se la volvió a tipear, ¿sí? En la cual entramos con el valor de ZB sobre 2 es 2.5. R sobre B sobre 2 es 1. El valor de influencia es 0.51. Y tan simple como multiplicar, ¿no es cierto? El valor, este valor de 0.151 por la carga. Entonces, esa es la manera, ¿no? Es una manera y la otra manera es haciendo manualmente, como pueden ustedes apreciar los ejercicios. Entonces, veamos, me parece que tengo yo aquí un ejercicio propuesto en el cual está hecho algún cálculo de estos, ¿sí? Perdón. Ok. Bueno, eso sería, ya vamos a ver el ejercicio.
y lo estamos viendo, ¿no es cierto? Pero también ustedes van a encontrar unos ábacos, ¿sí? Estos ábacos se llaman ábacos de Foster en este caso, en el cual, miren, nosotros tenemos esta relación Z sobre R, y si ustedes se fijan, estas curvas corresponden al valor de R sobre este valor R, de distancia de aplicación, ¿no es cierto? Porque una es bajo el centro de la carga y otra con esta influencia, ¿no es cierto? Si tengo mi carga circular y quiero un punto, por ejemplo, donde está mi dardo, ¿no? Yo voy a tener este radio de influencia y en función de estos datos podría tengo que sacar esta relación Z sobre R, R sobre R, ubicar mis curvas y una vez que entro con un valor, ubico la curva, subo arriba y saco el valor de influencia, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, y ustedes ven en el libro de Juárez Vadillo también que hay algunos ábacos como este de Foster. Entonces, miren este ejercicio. Realmente lo hemos tenido aquí desarrollado para hacerlo prácticamente a mano, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un área circular flexible sobre la superficie, un estrato de suelo, en este caso es de arcilla. El diámetro es de 2 metros y está sometida a una carga, ¿no? Esta carga distribuida uniforme circular de 100 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces aquí tenemos ya los datos, diámetro, carga uniformemente cuadrada. Entonces lo que necesitaríamos es el otro dato, ¿no? ¿A qué profundidades necesitamos determinar ese incremento de esfuerzos? Nos dice, determine el incremento de esfuerzo, ¿sí? Delta sigma, en la masa de suelo a un punto localizado a profundidades de 1.5 metros y 3 metros bajo el centro del área cargada, ¿sí? Entonces, hagámoslo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos valores de Z, 1, 5, 3, sigma Z, ¿no es cierto? Nos tiene que salir 42.4 kilonewtons metro cuadrado. ¿Ok? A ver, por favor, intentemos hacerlo para ver si es que nos está saliendo esa respuesta o no. Recuerden que tenemos que aplicar esta ecuación, ¿sí? Incremento de esfuerzo. Cualquiera de las alternativas, sea utilizando estos ábacos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendremos que ver bien que vamos a trabajar bajo el centro, ¿no? Entonces ahí nosotros tendríamos que tomar en consideración que el R va a ser igual a 0, porque seríamos bajo el centro, ¿sí? Entonces, esto va a quedar de tarea, chicos, ¿sí? Más que reemplazar en la ecuación los valores que tenemos, ¿sí? Avancemos para recordar esto del esfuerzo bajo un área rectangular, ¿no? El incremento de esfuerzos. Ya lo vimos el día de ayer. Recordemos un poquito, ¿no es cierto? Es igual, ¿no? Sino que en este caso tenemos la carga puntual y tendríamos que integrar a lo largo de estas dos longitudes, ¿sí? Hay algunos ejercicios que en algún caso ustedes podrían encontrar en el cual nos dicen en base a la carga puntual determínese, ¿sí? El incremento de esfuerzo de un área rectangular. Y lo que se tendría que hacer en esos ejercicios es prácticamente dividir en áreas muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si esto tiene unos 20 metros, podemos dividirlos en áreas de 0,5 por 0,5 para determinar esa carga e ir trabajando y después hacemos una sumatoria. Sí, pero esos son ejercicios más de tipo docente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser prácticos. Tenemos la información, tenemos que calcular, ¿no es cierto?, con nuestra ecuación. Esto es para demostrarles, ¿no es cierto?, lo que hablamos el día de ayer, cómo es que se determinó a partir de la ecuación de la carga puntual, integramos en los dos sentidos. ¿Sí? Integramos, en este caso tendríamos que integrar entre 0 y L y entre 0 y B. ¿Sí? La ecuación que nosotros tenemos, un proceso matemático, y al fin y al cabo, pues podemos o aplicar la ecuación que habíamos visto el día de ayer o sacar este factor de influencia, ¿sí? Porque el rato que desarrollamos esta ecuación teníamos toda esta expresión, ¿recuerdan? Una expresión muy larga, ¿sí? Que se presta a tener algún inconveniente. Lo que sí les quiero indicar que si es que ustedes van a programar o en algún momento, ¿no?, de su vida profesional se les ocurre programar o revisan alguna hoja electrónica, este valor de aquí está en radianes, ¿sí? Está en radianes, ¿ok? Bueno, sabemos que se hizo todo el cálculo y felizmente Fadum, ¿no es cierto?, tabuló esos ábacos que estábamos viendo el día de ayer. Y había una pregunta de una compañera que decía, ingeniero, hay unos
ábacos o hay unas tablas, decía, en el cual nosotros tenemos M y N. ¿Podemos usar esos valores de influencia? Correcto, son los mismos valores de influencia a los cuales se refirió Fado. Un calculó pues y los llevó a una curva, ¿sí? Entonces, calculamos M, calculamos N de acuerdo a estas expresiones. M es igual a B sobre L, sobre Z, perdón, a la profundidad, y N es igual a L a la profundidad. Recordando que siempre vamos a encontrar en una esquina, ¿no? Aquí va a haber la superposición de cargas, ¿no es cierto? Para poder nosotros calcular. ¿A qué me refiero? A que si tenemos cargas irregulares, podemos sumar y restar áreas para de esa manera nosotros llegar a determinar el esfuerzo en cualquier punto de un área aplicando el sistema este del área rectangular. ¿Sí? Entonces, esto es lo clave. Siempre estamos relacionando, ¿no?, las longitudes para profundidad. ¿Sí? Y estos M y N son intercambiables. ¿Ok? Entonces, miren, aquí está a continuación de la tabla, ¿no? En el libro, esto está sacado del libro de Brajadas, en el cual nosotros tenemos, miren, M hasta 10, ¿no es cierto? Hasta 1.4 el valor de N. Acá continuamos 1.6, 1.8. Ojo, los semestres anteriores decía, ingeniero, es que no encuentro los valores para 1.8. O no le entiendo qué tabla tengo que usar. ¿Esta tabla o esta tabla? ¿Sí? Tomen en cuenta la escala, chicos. Aquí está 0.1, 0.2, llego a 1.4. Y en el texto de Brajadas dice claramente continuación. Es continuación de la tabla. ¿Sí? Entonces, en realidad es una sola tabla, sino que se la divide en dos por espacio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren, la inquietud del compañero el día de ayer, ¿no? Bueno, era que nosotros, ¿cómo podríamos sacar fuera del área el incremento de esfuerzos? Ya lo vamos a repetir nuevamente eso, ¿no es cierto? Se nos adelantó nuestro compañero con la pregunta, pero justamente aquí tenemos, ¿no? Tenemos un área, primero un área, y se requiere conocer en un punto. Este punto puede estar ubicado aquí en cualquier sitio. Como sabemos nosotros que el incremento de esfuerzo de un área rectangular, la fórmula, la ecuación está sacada de tal manera que nosotros podemos conocer en una esquina. En una esquina, ¿cuál es ese incremento de esfuerzos? Entonces aquí lo que se hace prácticamente se hace coincidir, ¿no es cierto?, con el punto en análisis, de tal manera que nosotros tendríamos 4 áreas. Al tener 4 áreas, tenemos 4 incrementos de esfuerzos y uno que va a corresponder en una esquina por esta carga, en esta esquina por esta carga, en esta esquina por esta carga y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿No es cierto? Sacar M y N para cada uno de estas áreas. ¿Sí? Entonces, como quien dice, esta área de aquí va a tener un B sub 1 y un L sub 1. Esta área de aquí va a tener en este caso, ¿no es cierto? Sería B sub 1, L sub 2, ¿sí? Esta distancia, ¿sí? Entonces sacamos valores de M y N. Con estos valores de M y N, o reemplazamos en las ecuaciones que habíamos visto y hacemos el cálculo por partes, o en su defecto ahí viene la ventaja de usar estas tablas. Como la carga es uniforme, Q sub 0, ¿no es cierto? Es para todo el área una misma carga, pero el problema y el inconveniente es que tenemos aquí en un punto intermedio dentro de esa área, entonces hemos dividido en 4 áreas, sería igual a multiplicar esa carga por ese factor de influencia del área 1. Esa carga por el factor de influencia del área 2, ¿sí? Si nosotros sacamos el factor común, que es que la carga, ¿no es cierto? Mire, Q sub 0, podremos sumar los diferentes factores de influencia, aquí en este caso son 4 áreas, ¿sí? Y de esa manera multiplicar directamente con Q sub 0. Alguna otra persona puede ponerse más cómodo en el sentido de que no me estoy confundiendo, que no se presta confusión, pero podría ser decir, no, yo lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Q sub 0 por I sub 1 más Q sub 0 por I sub 2, ¿no es cierto? Más Q sub 0 por I sub 3 y más, perdón que les rayé aquí, Q sub 0 por I sub 4, ¿sí? Lo que está haciéndose en esta ecuación que ustedes ven aquí es únicamente sacando un factor común. El factor común es Q sub 0, ¿no? Que multiplica a I1 más I2
más I3 más I4. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Aquí la clave es poder calcular adecuadamente estos factores. No nos confundamos. ¿Sí? Ok. Entonces, para el área rectangular, tenemos de estas otras tablas. Por favor, chicos, en eso sí hay que ser súper ordenados en su trabajo y en la información que están yendo recopilando poco a poco. Les sugiero tener a la mano, por ejemplo, el libro de Brajadas, ¿sí? No vamos a ver ahí todos los casos de incremento de esfuerzos, ¿sí? Nos consumiría demasiado tiempo, pero el principio es el mismo, ¿no? Vamos a tener cuadros o tablas para cargas puntuales, ábacos incluso, tablas y cuadros o ábacos para cargas uniformes, lineales, ¿no es cierto? Linealmente uniforme, para cargas en un área distribuida circular, y hoy estamos viendo para una carga rectangular. Entonces vamos a tener estos valores, ¿no es cierto? Y tablas, ¿ok? Entonces ahí es una manera mucho más rápida, ¿no? Poder calcular, y ahora ya estaría un poco más, no sobreentendido, pero sí ya más claro lo que conversábamos el día de ayer. ¿Sí están viendo el Excel, Ariana? Ya, ¿sí? En el cual teníamos el ejemplo del día de ayer, ¿no es cierto? Dividíamos el área en 4 partes, ¿sí? Al tener en 4 partes, pues no nos quedaría más que hacer esto, ¿no? Sacar la carga, que era común para todos, X, Y, la profundidad, en este caso, porque buscábamos a una sola profundidad, y elaborar. Les he puesto un video incluso en el aula virtual para que ustedes puedan replicar ese ejercicio, ¿no? Podrían replicar ese ejercicio o replicar uno o replicar alguno del libro de Brajadas en sus copiados, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte exclusiva de aquí? Ya vamos a hacer nuevamente y vamos a revisar más adelante esa carga, ese problema que podría darse en el cual ustedes quieren conocer el incremento de esfuerzos fuera de esa área, ¿no? En la cual podríamos completar, trabajar con un área muy grande y restando las áreas que no intervienen o que no están dentro de, por ejemplo, porque esta podría ser una plataforma, ¿no es cierto? Podría ser una cancha, ¿no es cierto? Podría ser una edificación, ¿no es cierto?, que va a estar distribuida aquí y queremos conocer fuera de esa área. Ahora, para conocer fuera del área, realmente son problemas de tipo docente, ¿no es cierto? Porque a nosotros como ingenieros nos interesa conocer en el área qué es lo que está sucediendo, a no ser que haya algún problema de asentamientos fuera de esa área y necesitamos conocer cuál es el incremento de esfuerzo, ¿sí? Ok. Hay un método mucho más fácil, ¿sí? Este método se lo llama método 2 a 1, ¿sí? Para encontrar el incremento de esfuerzo debajo de una cimentación. La idea es esta, chicos. Vamos a tener una cimentación, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vamos a requerir es conocer cómo es el incremento bajo la cimentación. Y aquí vamos ya acostumbrándonos a una nomenclatura, ¿sí? Generalmente en todos los textos, ¿sí? Si ven ustedes, aquí tenemos un nivel natural del terreno y va a haber una cimentación, ¿sí? Esta cota de aquí abajo, ¿sí? Va a estar, ¿no es cierto?, a una profundidad. Esa profundidad se dice profundidad de desplante y generalmente se le denota con la letra DF, que es Deep Foundation, ¿no?, en inglés, pero es la profundidad a la cual se va a sentar la cimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero hacer caer en cuenta? Esta metodología, que se denomina 2 a 1, lo que indica es que los esfuerzos que se producen por las cargas se van a dispersar en el suelo con una relación de 2 a 1, ¿sí? Una relación de 2 a 1, ¿sí? 2 vertical, 1 horizontal. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tomar en cuenta? Primero tenemos nuestra carga. Esto, la carga que se va a distribuir en la cimentación. Ese es un dato, ¿no es cierto? Porque va a venir de tu
cálculo estructural, de tu pórtico, ¿no es cierto?, del peso de la estructura, y vas a querer al fin y al cabo distribuir en una cimentación. Vamos a conocer del estudio de suelos, ¿no es cierto?, a qué profundidad nosotros podemos hacer el desplante, porque esto va a estar justamente atado con la capacidad de carga que tenga el suelo. En todo caso, tendríamos esta profundidad, y a partir de esa profundidad es que nosotros podríamos tener el valor de Z, que nos interesa a nosotros. Es decir, por ejemplo, tengo una cimentación que estamos realizándole con una profundidad de desplante a 1.5. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, desde el nivel del terreno a 1.5. Quiero conocer el incremento de esfuerzo de esta cimentación que tiene un ancho de, pongámosle, de 2 metros, de 2 por 2, es cuadrada, ¿no es cierto? Una carga de 3 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Pero quiero conocer el incremento de esfuerzo debido a estas solicitaciones a 5 metros, desde la profundidad de desplante, ¿sí? ¿Ok? Hay problemas y eso hay que tener cuidado, por eso hay que leer bien lo que se pregunta. Hay que leer bien lo que queremos resolver, ¿sí? A veces te dicen, queremos conocer el incremento de esfuerzos, ¿no es cierto?, a 6.5 metros desde la superficie del terreno. Entonces, desde la superficie del terreno. Entonces, recuerden que te están dando el dato de desplante, profundidad de desplante. Eso quiere decir que desde la superficie tengo una profundidad de desplante de 1.5. Eso quiere decir que mi Z va a ser igual a 5. ¿Sí? Entonces, hay que leer adecuadamente, ¿sí? Y si es que queremos aplicar este método de 2 a 1, ¿no es cierto?, es decir, por cada metro, ¿no es cierto?, tiene esta distribución de dispersión del esfuerzo, ¿sí? Va a ser esta inclinación. Entonces, el valor, ¿no es cierto?, de B, de impacto de esta distribución de área, va a ser B más Z, ¿sí? Como estoy usando esta metodología, tendría que a una profundidad de Z, el incremento, ¿no es cierto?, se va a distribuir en una longitud B más Z, ¿sí? B era 2, Z es igual a 5, en este caso sería igual a 7, ¿sí? Entonces, tendríamos que calcular con esta ecuación, ¿no?, en el cual el incremento de esfuerzo es igual a la carga Q sub 0, 3 toneladas sobre metro cuadrado. Decíamos que era cuadrada, sería 2 por 2, dividido para B más Z, que sería 7. Y en este caso, ¿no es cierto?, teníamos 2 metros más 5, que es Z. ¿Sí? Entonces, ojo chicos, sí es importante hacernos un grafiquito, ¿no?, un esquema el rato que estamos resolviendo. Es algo parecido a que a veces, por ejemplo, en una evaluación se coloca calcular el incremento de carga en un área circular bajo el centro de la carga. Sí, se está dando los datos del área circular y todo. Nunca se está dando a un punto situado al centro, ¿no? O sea, no se está dando estas distancias. Entonces, ojo, leamos bien, ¿no? A veces se embalan en las evaluaciones. Es solamente de reemplazar en estas ecuaciones tan simples, chicos, y por el apuro no leen bien. Por el apuro se les dice a una profundidad desde la superficie del terreno de 6.5, cogen rapidísimo, dicen 6.5 es igual a Z. Ok, están aplicando una ecuación correctamente, pero los datos que estamos usando no son los correctos, y eso sucede hasta en las hojas electrónicas. Metemos basura y nos sale basura, ¿sí? Ok, miren, si a la ecuación que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, esta ecuación, que es la fundamental, ¿no? Porque ya, si es que B varía, ok, ¿no? Si es que es cuadrada, no hay problema, siempre y cuando tú tengas en cuenta B y L, pero si es que es rectangular, la
B es la menor longitud, L es la mayor longitud, ¿no es cierto? Podríamos tener estos tres casos, ¿no? Uno que sea rectangular. Si es que es rectangular, obviamente, ¿no es cierto? B y Z son diferentes, B y L, perdón, son diferentes. Si es que es un área cuadrada, ¿no es cierto? Si a B le hacemos igual a L, porque es L por L, ¿no es cierto? Es cuadrada. Entonces lo que se está haciendo es aquí trabajando sobre la misma ecuación. ¿Sí ven? ¿Sí? Ok. Si, si Z es circular, a ver, si es que el otro caso, en el caso de que sea circular, ¿no es cierto? Entonces tendremos un radio, ¿sí? Y aplicaríamos, podríamos aplicar, pero siempre y cuando se te diga el método 2 a 1, ¿sí? Un área circular de radio de 3 metros con una carga de 2 toneladas por metro cuadrado, requerimos conocer el incremento de esfuerzo a una profundidad de 2 metros, ¿sí? Entonces, ojo, de desplante, ¿no? Aquí está colocada justamente la carga sobre el terreno. Podría ser un tanque de agua, ¿no? Podría ser un tanque de agua ya construido sobre una plataforma, entonces, obviamente, desde ahí va la carga. Pero si fuera una cimentación, pues ya tendríamos que tomar en cuenta, bueno, a qué profundidad está colocada mi cimentación, como hablábamos en esta parte de aquí, ¿sí? En el caso del ejemplo de esta lámina, tenemos que el área está sobre el nivel natural del terreno, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? A ver, señor Montoya. Señor Montoya. ¿Cómo Sí, está? ingeniero, Sí, buenos ingeniero, buenos días. días. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí está claro estas ecuaciones, son muy simples, pero ¿tienes alguna pregunta con respecto a esto? No, ingeniero, todo claro. Hay que meter bien Ya, los datos chévere. nomás. Y especificar bien, ¿no? O sea, muchas ecuaciones que vamos a ver, incluso para después de capacidad de carga, son bien largas, pero tenemos que estar muy claros de lo que estamos haciendo, porque metes un datito y estás haciendo cualquier cosa menos lo que necesitas. ¿Está claro? Entonces ya podríamos nosotros, ¿no es cierto?, reemplazar, ¿no es cierto?, valores, hacernos unos ejercicios con respecto a esto, ¿sí? Ya, con esta metodología, chicos, hay que tomar en consideración una cosa, ¿no? Miren, recuerdan que decíamos nosotros que el incremento de esfuerzos con la profundidad va a irse disipando, se forma una especie de isobaras, ¿no? De presión, ¿sí? Es importante mencionar, miren lo que hemos colocado aquí, que estas presiones a profundidad no presentan un gran problema si la cimentación se va a construir en un suelo que es homogéneo. Miren estos estratos, ¿sí? Tengo un suelo homogéneo, es un suelo, ¿no es cierto?, arcilloso, qué sé yo, cualquier tipo de suelo, un suelo granular, eh, se ha hecho un mejoramiento de suelos para construir, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, si ven, la influencia de los esfuerzos es nula. Pero hay un problema, chicos. Miren aquí abajo. ¿Qué pasaría con este bulbo si los suelos no son homogéneos? Es decir, tenemos un estrato que vaya por la parte superior. Miren, hay alguna influencia, ¿verdad? No es lo mismo este cálculo de esfuerzos de aquí que este de acá, ¿sí? Entonces, miren, si la cimentación se va a construir en un suelo que es homogéneo y resistente, no hay ningún inconveniente, no presenta un problema. Pero es un factor que no se puede menospreciar, ¿no es cierto? No podríamos dejar de un lado lo que sucede aquí. ¿Sí? Si la cimentación se apoya sobre suelos de diferentes estratos, con diferentes propiedades mecánicas, diferentes resistencias, ¿sí? Eh, la cimentación podría apoyarse en un lecho resistente, pero de poco grosor, ¿no? De poco espesor. Nosotros cuando hablamos de espesores en los estratos, también hablamos de potencia de estrato, ¿sí? Sobre todo los geotécnicos, a veces en los mismos estudios mecánicos de suelos dicen, la potencia del estrato es de 1 metro, o es de 10 metros, es de 3 metros, etcétera. Se refieren a los espesores, ¿sí? Entonces, aquí, cuando sucede esto, podría presentarse asentamientos, ¿no? Porque si este suelo de aquí es blando, imagínense, un suelo que sea compresible, al ser compresible va a ser deformable, entonces podría tener su influencia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer bien un estudio de suelos, ¿sí? Bueno, esto ya lo hicimos, pues veamos este ejemplo de la carga
una carga rectangular en un punto cualquiera. Hay un ejemplo aquí, ¿no es cierto? Un área flexible rectangular de 2.5 metros por 5 metros. ¿Sí? Se localiza en la superficie del terreno y soporta una carga de 145 kilonewtons sobre metro cuadrados. Determina el incremento del esfuerzo debido a la carga a una profundidad de 6.25. ¿Sí? Lo que nos están pidiendo es en el centro de la superficie. Aquí tenemos una gráfica, pero esto no está en el centro de la superficie, lo que significa que este punto debería moverse, ¿no es cierto?, a un punto intermedio. Por aquí tendríamos 4 áreas, ¿sí? Y de esa manera podríamos tener nuestro cálculo aplicando nuestras tablas, ¿no? Miren, dividíamos, ¿no es cierto?, como dice en el centro, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? No siempre vamos a necesitar conocer en el centro, ojo. El ejemplo es muy fácil en el centro, ¿no es cierto? Porque simplemente dividimos en 4 áreas similares, de las mismas longitudes, un mismo valor de influencia y multiplicamos por 4. Pero tomen en cuenta que si el punto se desplaza y no está coincidiendo con los ejes, sucede que tendríamos que tener 4 valores de influencia. Así de simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, una pregunta en un examen que se diga, voy a calcular un área flexible rectangular, el incremento de carga en un área rectangular bajo el centro de la carga. ¿Los valores de influencia son iguales o no? Una alternativa. ¿Los valores de influencia son diferentes? Otra alternativa. ¿Los valores de influencia son característicos de cada área? Entonces, tenemos que leer, ¿no? Y pensar la parte teórica. No, pues, ¿no es cierto? Si es que es en el centro, todos los valores de influencia son iguales. La respuesta es la primera alternativa. ¿Sí? Entonces, miren, para aplicar las tablas, ¿no es cierto? Teníamos el área que era de 2.5 por 5. Entonces, vamos a dividir, como es en el centro, en 2 partes. Entonces, vamos a sacar aquí, ¿no es cierto? Lo que está sacándose, ojo, es las longitudes de estas áreas colaborantes, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sería 2.5 para 2. Entonces, tenemos a 1.25, 1.25. 5 que teníamos en el otro sentido, para 2, tenemos 2.5, 2.5. Que significa que ya tendríamos trazada, ¿no es cierto?, como esta parte inferior, 4 áreas con L1 y dimensiones de B1, cada una de las áreas. ¿Sí? El factor M es igual a B sobre Z, N es igual a L sobre Z. ¿Sí? L, a la profundidad que queríamos nosotros conocer, era a 6.25. ¿Sí? ¿Recuerdan aquí? 6.25. Entonces, el L1, ¿no es cierto? Ya tenemos las dimensiones de L1 y B1 para cada una de las áreas. Coincidencialmente, las 4 áreas, como es en el centro, son iguales. Entonces, B1 para Z, que es el valor de M, sería 0.2. N, que es L1 para Z, que sería 0.4. Estos valores de M y N son comunes para cada una. ¿Pero por qué? Porque estamos sacando en el centro de esa área. En el centro de esa área rectangular. Entramos con el valor de M 0.2, sería aquí, N 0.4, tendríamos este factor que es de 0.0328, ¿sí? Son 4 áreas, y la carga, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos aplicada en el ejemplo era de 145. Entonces, 145 por 4 y por este valor de influencia. Son 4 valores, uno para cada carga, multiplicando por el valor de la carga, que esto vendría a ser 19.024 kilonewtons metro cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos el área fuera, ¿no es cierto? O sea, el incremento de esfuerzos no es en el centro, ¿sí? Aquí tenemos un área flexible, ¿sí? Aquí estamos trabajando en pies. El libro de Brahadash trabaja bastante en pies, ¿sí? En todo caso, nosotros tendríamos que se ha dividido a esta figura en estas áreas, ¿no es cierto? Un área B1 de 3.5 pies, perdón, una longitud B1 de 3.5 pies, B2 de 6.6 pies, L1 de 6.6 pies, L2 de 9.9 pies. Si ya nos están dando estas longitudes, la ubicación del punto, ¿sí? No nos podrían dar, ¿no? Si nos dan unas dimensiones y nos dan la dimensión total, pues tendríamos que jugar con esos valores para poder tener
¿no es cierto?, las dimensiones de nuestras áreas. Y nos indica que quiere conocer a 33 pies de profundidad debajo del punto A. Tomemos en consideración algo antes de realizarlo. Este ejercicio lo vamos a realizar en nuestros apuntes, en nuestro trabajo monográfica, ¿no es cierto?, en la monografía que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, por favor, saquen ahí una impresión, un recorte de este problema y lo vamos a trabajar en nuestra monografía. ¿Ok? Recuerdan que estamos hablando de zapatas, que unas son flexibles, que otras son rígidas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una zapata no es más que una cimentación, ¿no? Sí. Y como ustedes le ven, una zapata va a tener una columna, obviamente, que va a transmitir la carga, ¿no es cierto? Vamos a tener una longitud y una base, ¿sí? Y vamos a tener un peralte, ¿no? Porque es necesario tener un peralte en la zapata, ¿sí? A veces se dice que, bueno, cuál es el vuelco, cuál es el canto, cuál es la longitud desde la columna al filo de la zapata, eso se llama canto, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que queremos conocer? Si es que estamos hablando de una zapata que sea flexible o una zapata que sea rígida. Una zapata es flexible cuando esta relación de vuelo o de canto, ¿sí?, es mayor que 2 veces el espesor de la zapata. Ahí estaríamos hablando que es flexible. Y que es rígida si es que esa comparación entre el canto, ¿no es cierto?, de la zapata con respecto al espesor, ¿no es cierto? A veces se dice el ancho de, también saben decir, ¿sí?, es menor que 2H, ¿sí? Entonces ahí podemos decir, no, y es lógico, ¿no? Si es que este valor B es mucho mayor que este espesor, nuestra zapata es flexible, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, no? O sea, imagínense, no es lo mismo tener esto, ¿no es cierto?, que tener una zapata que sea mucho más rígida como esta de acá, ¿sí? Aquí tenemos el espesor de H, acá también tendríamos el espesor de H, ¿no es cierto?, el vuelco o canto, ¿sí? Entonces, lógico, ¿no? Si es que B es mayor que 2H, tenemos es una zapata flexible, pero esta de acá es una zapata rígida. Ok, bueno, eso ya de ver en hormigón, ya cuando hagan el diseño en obras civiles de cimentaciones, ¿sí? Nosotros nos referimos a la parte que es de suelos. Miren, este caso en el cual la presión que ejercería esta losa, ¿no es cierto?, podría ser una estructura, ¿sí? Esa presión va a ser de 250 kilopascales. Nos dan las dimensiones, nos dicen, pues, se nos les ha ocurrido conocer en este punto A. Pero recuerden que nosotros hemos revisado áreas totalmente uniformes y completas, ¿no? Entonces aquí podríamos nosotros trabajar con las áreas de tal manera de tener un área completa, ¿no es cierto? Después restar un área, es decir, esto, ¿no? Dividir esa área en dos partes, primero tomar un área completa de 7 por 9, ¿sí? Como sabemos que es en una esquina lo que podemos sacar esfuerzo, hacer coincidir estas áreas, ¿no es cierto?, con el punto, y restar luego, ¿no? Restar luego esta carga producida por esta área, porque esto no tenemos en nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, esquemáticamente sería esta la solución, ¿no? Esquemáticamente sería esta. Tengo un área completa, hago coincidir con el punto, tengo dos áreas, pero recuerdo que esta área no hay, entonces calculo esta área de aquí, ¿no es cierto? Este incremento de esfuerzo debido a esta área. Entonces sería estas dos menos esta de acá. Tengo esta área, saco el incremento de esfuerzo. Imagínense si es que tendríamos este caso y se les daría y se les dijera, saben que aparte de todo esto, yo tengo una carga puntual en este punto, ¿no es cierto? Y se daría estas dimensiones, ¿no?, de ubicación, el valor de la carga. Es como decir, perfecto, ¿no? A ver, perdón. Es como decir esto, ¿no? Tengo mi carga en mi área de 9 metros, ¿no es cierto?, en ese punto.
pero nos va a dar, ¿no es cierto?, el valor de R y el valor de Z. Entonces tengo yo mi incremento de cargas debido a una carga puntual. Acá tendría que sumar el de la carga puntual, el incremento de esfuerzos debido a la carga puntual. ¿Sí? Entonces hay este principio de superposición de esfuerzos. ¿Sí? Miren, aquí estamos resolviendo el ejercicio que habíamos visto hace un momento, ¿no es cierto?, respecto a que podemos jugar con las áreas. ¿Sí? Entonces, tenemos el incremento de esfuerzo ocasionado por la losa A2 y A1. ¿Sí? En el caso de la losa A1, tendríamos estas dimensiones 4 y 7. B4, longitud 7. El valor tendríamos que sacar el valor de M, ¿sí? En función de eso, pues también sacaríamos el valor de N, ¿sí? Con M 0.8 y N 1.4, el valor de influencia es 0.174. Tendríamos que ver en las tablas, ¿no es cierto? En estas tablas que teníamos nosotros en esta parte de aquí. ¿Ok? En estas tablas. Ingeniero, Sí, dime. con las fórmulas que tenemos de carga por área sobre B más Z por L más Z, me parece que es así. ¿Esa de ahí en qué punto estaría la carga? O sea, el incremento de carga, ¿siempre en las esquinas o con esas también podemos calcular en el... Ese estamos pensando que el incremento de esfuerzo se va a transmitir a una profundidad en una relación 2:1. ¿Sí? Ah, ya, O sea, solo para esos casos sí, sería. exacto, esa profundidad. Pensando en que toda esta, ahí podríamos usar todo esto a profundidad, es esto. ¿No es cierto? Tenemos aquí una carga, vendría a ser parecida a esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos toda esta carga y esta carga se va a distribuir a una profundidad, ¿no es cierto?, con una relación 2:1. Por eso se llama método 2:1, método abreviado. ¿Sí? Entonces, a profundidad. Tendríamos que hacer coincidir, pero es muy complicado. Ese es un método muy abreviado para, por ejemplo, para una especie de terraplén, por ejemplo. Un terraplén o tal vez una cimentación de este tipo, pero no en una esquina. Si queremos en una esquina, vamos a tener que trabajar con esto, con estos puntos en específico. ¿Sí? Sí, Esto es el justamente, centro. solamente es de esta parte, ¿no? A una profundidad, por acción de esta carga, a esta profundidad Z, ¿cuál es el esfuerzo? Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces hay que Sí. tener cuidado. Por eso es que, o sea, a veces los problemas realmente que se presentan en algunos textos son docentes, ¿no? Que en la práctica realmente lo que vas a ocupar es esto, ¿no? Y a veces ni esto, sino ya conociendo bien de cómo se trata, vas a aplicar un software y vas a aplicar y vas a resolver a mano y en función de los datos que tú tengas vas a confiar o no en ese software. Ustedes saben que pueden hacer incluso un diseño de una mezcla, pueden hacer en una hoja electrónica o pueden hacerlo a mano. Pero cuando tú haces el diseño, o sea, para confiar en esa hoja electrónica, en esa ecuación, en ese programa, diríamos, tú lo haces a mano para ver si es que realmente te están dando unos valores coherentes, ¿no? Porque si nos dan unos valores disparados, algo pasa, o toma otros parámetros el software, pero no podemos tomarlo con una cinta en los ojos y decir, ese es un software, está bien elaborado y me llegó a mí y yo calculo con eso y ha de estar bien, ¿no? No podemos llegar a eso. Esa es la importancia de, de la universidad, digamos, ¿no? En la cual te vamos enseñando de dónde sale y cómo se hace. Porque realmente esto, si ustedes lo ven, ¿no? Podría, si se lo explica a un chico que esté en primer semestre, él lo va a entender, como va a ser de una manera mecánica, ¿sí? Y va a entender. Pero ese no es el asunto es entender a profundidad cómo se hace, ¿no? El método 2:1 no es para este caso. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ok, chévere, pero bien vale la pena la pregunta. Entonces, mira, aquí se está sacando, ¿no? Los parámetros, tenemos las diferentes longitudes, queremos a qué profundidad se requiere, ¿no es cierto? Sacamos los diferentes valores de influencia y al fin y al cabo, mira, estamos sumando el 1 esfuerzo, 43.5. Esta área nos dio 43.5,
esta área de acá nos da 47,8, pero recuerden que no teníamos esta área de aquí, entonces como se saca el esfuerzo para esta área de acá, que en este caso salió 34, resto, ¿no? Resto a 34, y el incremento de esfuerzo para este punto es igual a 57,3 kilopascales, ¿sí? Realmente hay que entenderlo bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos restando? Por ejemplo, ¿por qué restamos de esa área? Porque esa área no forma parte del análisis, ¿no? Es un artificio que está utilizándose con este método de Búsines, ¿sí? Este es el ejemplo que decía, pues, que revisamos muy rápido el día de ayer, en el cual nosotros decíamos, bueno, pues, y si es que queremos conocer fuera de esa área, pues sí, ¿no? Trabajemos con un área completa incorporándole a ese punto en análisis, ¿no es cierto? Ese punto que está afuera, ¿sí? Un área completa. Y de esa manera trabajamos con B, sacamos L, y vamos a ir restando las áreas que no tienen que ver nada en el asunto, ¿no es cierto? Para que se acuerden, aquellos que no tienen vela en el entierro tienen que salir, ¿sí? Aquellos que sí participan, ¿no es cierto? Son los que están obligados a asistir, ¿no es cierto? Entonces, esta es el área que nos interesa. Entonces, tomemos todo el área y vamos restando 2, 3 y 4. ¿Sí? Si es que tuviésemos nosotros un área, una carga circular, una carga puntual, ¿no es cierto? Porque a veces se les ocurre y dicen, bueno, pues ya vamos a ver a mí ese ejercicio, en el cual son complicados, ¿no? Nos dicen, bueno, pues si el área es esta, calcúlese en este punto. Entonces, mira, aquí tienes un área que es rectangular, no hay problema, ¿no es cierto? El caso que ya conozco. Pero este área podría ser un área circular, ¿no? Y si a esa área circular le resto la mitad, le divido para 2, pues ya tengo yo el incremento de esfuerzo de esta área circular. Y recuerdan que hace un momento estábamos hablando que podría sacar el de esta área, ¿no es cierto? Que sería esta punteada aquí, ¿no es cierto? Ya tendría el incremento de esfuerzo en esa área rectangular. Sumo a las dos y tengo mi incremento de esfuerzos debido a esas cargas. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere lo que es el principio de superposición. Y si es que quieres más, complicarte más, ¿no es cierto? Puedes colocar una carga puntual, ¿sí? O una carga lineal, ¿sí? Entonces, es lo importante es tratar de imaginarse cómo están trabajando las cargas, ¿sí? Bueno, este otro ejercicio, a ver, me voy a adelantar un poquito para poder atar, me parece que está este ejercicio que les acabo de decir, luego regreso a esa parte de ahí. Quería indicarles, a ver si creo que le hicimos eso. Tenía por acá ya al final, sino que este ejercicio. Miren, lo que les acabo de decir. Tenemos un área, ¿no es cierto? Como esta. El área mostrada está uniformemente cargada, tiene una carga de 150 kilonewton metros cuadrados. Lo que nosotros queremos determinar es el incremento de esfuerzo en este punto, miren. ¿Sí? Entonces el área podríamos dividirla en tres partes en este caso, miren. Un área rectangular coincide, ¿no? Con el punto. Esta área rectangular coincide con el punto. Y aquí podríamos nosotros imaginarnos que existe un área circular. ¿Sí? Entonces, esta área circular le podríamos nosotros considerar la mitad, ¿no? Miren, esto es lo que tenemos. 150 kilonewtons en esta área. Y queremos conocer el incremento de esfuerzo a 3 puntos, a 3 metros en este punto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, acordémonos de la ecuación para el esfuerzo de áreas circulares, ¿sí? Si es que tengo un área circular, tengo un valor de R de 1.5, un valor de Z profundidad que es, en este caso, 3 metros, ¿sí? Pues ya puedo sacar mi valor de influencia, sé que la carga es uniforme, ¿no? 150 que va a estar aplicado en esta carga circular, perfecto. Pero estos 21.3, ¿no es cierto? Lo estamos dividiendo para 2. ¿Por qué? En la ecuación esta se le está dividiendo para 2. Porque vamos a usar solamente esta carga. ¿Sí? Y tenemos la carga para la carga, esta carga de acá que sería totalmente rectangular, ¿no?
tenemos las distancias de 8 por 1.5, serían 2, ¿no es cierto? 2 áreas. Entonces ya tengo esta, calcularía esta y esta. ¿Sí? Entonces, pues saco M, saco N, con esto voy a los ábacos y saco mi factor I sub 2 o I sub 0, ¿no? Como son dos áreas de 20.27 kilonewtons, ¿no es cierto? Ya calculando son dos áreas, sería la suma de las dos más 21.3 que correspondería a esta área. ¿Sí? Ese esfuerzo sería 62.7. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este tipo de ejercicios? A ver, vamos a ver si es que nos ayuda el señor Manotoa. Ángel. Ángel Manotoa. No está Ángel. Ok. Bueno, esperemos que venga la próxima clase Ángel Manotoa. A ver, Manotoa. ¿Sí? Vamos participando, vamos asistiendo, vamos conversando y de esa manera pues vamos completando la participación en clase. Ariana, ¿sí tienes claro este tipo de ejercicio? Sí, que sí está claro. Ya, superposición de cargas, ¿no? Se aplica el principio de superposición de cargas. ¿Ok? Listo, entonces en este momento vamos a tomarles lista antes de continuar. A ver, vamos acá. ¿Dónde lo tengo? Ah, todavía no lo tomamos. Un momentito, por favor, estemos atentos a la lista. A veces parece que Adrián justo le apunto a quien no viene. Inge, disculpe, sí estoy Ángel Montoya, pero nombró mal mi apellido. No, Puso Manotoa no era Manotoa, creo que le dije, no Montoya. Montoya puso en la parte. Ah, Montoya, y tú ya participaste incluso. Sí, Sí. correcto. Gracias. Vale la pena. Ya puedo tener que sacar una impresión de eso. Ok, listo. Entonces, vamos con este paralelo, es el paralelo, alguien me ayuda, el paralelo 2, ¿no? Tomarán en cuenta paralelo 2, mecánica de suelos 3, asistencia. Ok. A ver. Vamos con Daniel Aguilar, ¿sí está? Daniel. No está. Aguirre. Sí, que presente, buenos días. Ok. Arcos. Buenos días, Inge presente. Ok. Arellano. Buenos días, Inge, presente, sí. Buenos días, Bonilla. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Borja. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Cacuango. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, Caicedo. Presente, buenos días. Buenos días, Calle. Inge, la señorita Calle tuvo una cita médica. Ya, bueno, en todo caso, miren, chicos, no se olviden, ¿no? No hay mensajeros para esas cosas, es únicamente referencial, ¿sí? Recordemos las instrucciones de la primera clase, ¿no es cierto? Ok. Calvo Piña. Buenos días, ingeniero presente. Por favor, el chico que habló por la señorita Calle, dígale que no se preocupe de las asistencias, ¿sí? Y no se preocupen, si no pueden venir, la clase queda grabada, ¿sí? Entonces tienen que igualarse, ¿no? Tienen que revisar y aportar en el trabajo, en el trabajo de la monografía, ¿sí? Yo entiendo que si no pueden venir es porque no pueden, ya cuando estemos presencial, que creo que ojalá de pronto va a ser, creo que a fin del semestre, no tengo idea, pero ahí ya no hay chance, ¿no? Ya faltaste. Cedeño. Buenos días, ingeniero presente. Ok, Ceballos. Presente, Inge, buenos días. Corrales, muy buenos días. Corrales. Presente, buenos días. Buenos días, Fernández. Buenos días, Inge presente. Buenos días, García. Presente, Inge. Presente, buenos días, Gómez. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Gonza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Guachamín. Presente, Inge, buenos días. Muy buenos días, Guarotuña. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Wamba. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Heredia. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Hernández.
Gisela, no está, ok. Herrera Leslie, si estaba. Chapi. A ver, perdón. Gisela, ¿sí está? Gisela Hernández. Sí. Ya te coloqué. Gracias. Ok. Chapi. Sí, Inge, presente. Gracias. Chicango. Presente, ingeniero. Buen día. Ok. Muy buenos días. López. Presente, Inge, buenos días. Mena, buenos días. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, Minango. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, Montoya. Presente, ingeniero. Buenos días, Morales. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Naranjo. Presente, buenos días. Buenos días, Navarrete. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Ortiz. Franklin Ortiz, está. Pozo. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días, Quinatoa. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. No, tranquila. ¿Quiña o Quina? Bueno, me Niña, disculpa. Inge, presente. Ya, ok. Disculpadme, ¿no? Pasa que aquí a veces leo rápido y como no está común el sistema es un problema. Quirós. Presente, ingeniero, buenos días. Ok, buenos días, Quispe. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Quispi. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Ramírez. Buenos días, Inge, presente. Muy buenos días, Remache. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, Romero. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, Ronquillo. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días, Rosillo. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Imbaña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Tipanquiza. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días, Toro. Presente, buenos días, Inge. Buenos días, Vera. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Villegas. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Yar. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ay, caramba. A ver, vamos a ver. Esta aula virtual a veces como que se me colgó. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver, falta Yuxi Buenos días, Inge, presente. y Zamora. Presente, ingeniero. Buenos días. Ok. Ya, al pelo quedó, menos mal. Parecía que se perdieron las asistencias. Ok. Chicos, verán, quedemos clarísimo esto, ¿no es cierto? No se preocupen si no pueden asistir a la clase. La clase está siendo grabada. Preocúpense si es que ustedes comienzan a faltar todas las clases, ¿sí? Porque la lista se toma únicamente referencial, ¿sí? Y yo justamente le tomo en consideración como parte de la participación de clase. Entonces, no sacamos nada con decir la compañera o que tú te preocupes porque tienes que ir a una cita médica, alguna emergencia, decirle, oye, dirásle al ingeniero que durante la lista que por favor me disculpe porque me fui a hacer el examen del COVID a mi tía, ¿no? No se preocupen, ándate a hacer el examen de COVID. Lo que no vas a tener es participación de clase porque es ilógico que yo te pueda decir, sí, participaste, ¿ok? Listo, entonces eso para que estén tranquilos, ¿no? Y no estén preocupándose de que, ay, que no puedo. Ya obviamente cuando haya que irse a vacunar, si es que nos colocan en las vacunas a ustedes, si es que coincide con el horario, obviamente, ¿no es cierto? Tendrán, ahí veremos cómo recuperar la clase, pero en estos casos particulares no hace falta, ¿no? O sea, ya si no vienes, toma en cuenta que si es que te tomé para participación, no participaste. Habrá otro chance para que participes, ¿sí? Pero esa es la participación de clases, asistir normalmente a clases, ¿sí? No se malinterprete que van a venir a clases cuando quieran, porque cuando quieran venir a clases y faltar como sea, no van a entender qué cuadros son los que estamos usando, ¿no? Ok, eso nada más como recomendación. Yo entiendo que es para todas las materias, ¿no? Pero en todo caso, eso como recomendación. Listo, a ver, nos habíamos quedado por esta parte de aquí. Ok. Verán, chicos, a ver, no sé si es que estamos viendo, voy a compartirles toda mi pantalla. ¿Me ayudas, Ariana, si estoy compartiendo todo mi escritorio?
Sí, que sí se ve. Ya. Miren, con esto que nos ayudó la compañera, y que nos va a ayudar a cambiar a escanearlo correctamente, el capítulo 12 ya lo hemos visto, ¿no? Distribución de esfuerzo en la masa de suelo, hemos visto el caso de la fuerza concentrada. Recuerdan que en el libro de Brajadas, ¿sí? Nosotros, recuerdan el libro de Juárez Vadillo, nosotros tenemos esta otra ecuación en la cual es en función del ángulo de aquí, ¿no? En la cual usa seno y coseno, no sé, es que está aquí en el libro de Juárez Vadillo, sí, justo aquí está. No, no es el libro, este es el libro de Ávila, ¿sí? Entonces, todos los textos nos indican sobre las mismas particularidades, ¿sí? Ya hemos de hablar de qué es el módulo de Poisson y todo eso en su momento. Carga lineal uniforme, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Ojo, ¿no es cierto? Con la posición de los ejes respecto a la carga para poder aplicar adecuadamente la ecuación, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Esas ecuaciones tan largas, ¿no? Diferentes maneras de expresarla, pero al fin y al cabo, esta es la clave, ¿no? Para poder usar las gráficas de Fadum. Superficie rectangular uniforme que acabamos de ver, ¿sí? Aquí tenemos, si no queremos usar las tablas, podemos usar los abacos de Fadum, que es lo mismo, ¿no? Ya tenemos tabulado. ¿Sí? Ojo, siempre fijarnos en esto, ¿no? Aquí ya viene prácticamente la receta para tener el éxito en el cálculo, ¿no? La gráfica, que es X, que es Y, esta es tu carga uniforme, la profundidad, ¿sí? Miren lo que les decía, M y N son intercambiables, eso quiere decir que si de pronto cogiste tú el valor de N, por aquí entran con el valor de N y aquí M, si ven, ¿no es cierto? Pero si de pronto tú cogiste M aquí, acá tendrás que este valor sería igual a N. A eso se refiere con que es intercambiable, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que les decía, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque trabajamos ahí con radianes. Hemos visto la superficie circular uniformemente cargada, ¿sí? Cómo calcular el esfuerzo. Y ojo, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con el punto de aplicación de la carga. Eso es lo que te decía, compañera, que por favor nos dé escaneando bien, ¿no es cierto? Para que ustedes lo puedan tener, aunque hay algunos que ya lo tienen, porque no se avanza a ver. Y aquí hay apenas un problema, ¿no? Que podrían tratar de realizarlo, ¿sí? Entonces, como le ven, hemos visto ya la parte, una parte de la unidad, la parte más importante, ¿sí? Pero estamos en la 56. Sí están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Ariana. Y que sí se ve Ya. Entonces, miren, en el sílabus, ¿qué es lo que estaba? Distribución de esfuerzos por cargas puntuales, por cargas lineales. Ya lo hemos visto. Distribución de esfuerzo por cargas uniformes, distribuidas, rectangulares y circulares. Nos faltaría ver esta distribución de esfuerzos por cargas de terraplenes, ¿sí? Con eso terminaríamos la unidad. Sin embargo, yo creo, es más, estoy seguro que queremos nosotros conocer un poco más, ¿no es cierto? Tenemos, felizmente, ustedes están en suelos 3, tenemos el tiempo suficiente para ver otros tipos de cálculo y de cargas, ¿sí? Que en algún momento podría ser de mucha utilidad. Entonces, a ver, ya un ratito ya les comparto para ver en qué parte nos habíamos quedado para continuar con la revisión. A ver, estábamos en esta parte de aquí. Ok, listo. Ya vamos a ver la cuestión de terraplenes, pero vamos en orden. A ver, un ratito. ¿Qué pasó? No se me... ¿Qué pasó? Un momentito, por favor. Ojo, esta máquina se me está colgando. Ok. Ahí estamos. Ok, listo. Entonces, a ver, detener la presentación. Algo está sucediendo. ¿Me están viendo toda mi pantalla? Solo se veía el PowerPoint. ¿No? ¿Están viendo el PowerPoint ahorita? Correcto. ¿Sí? Ahorita no se ve. Ahorita ya dejó de presentar. Ay, Dios. Espérate un ratito entonces. Vamos acá. Lo que pasa es que quiero ir justo a la parte que nos quedamos para continuar. Ok, ahí estamos bien. Ahí sí, ¿verdad?
Sí, sí. Ya, chévere. Verán, revisando bibliografía, en este caso el libro de Brajadas. Yo lo nombro mucho el libro de Brajadas porque les decía que es bastante didáctico y sería bueno que también lo tengan a la mano. Bueno, a veces es necesario conocer un incremento del esfuerzo vertical promedio en un área rectangular cargada, pero nosotros queremos conocer, cuando un estrato es muy grande, un área promedio, vertical promedio. Miren la diferencia. Incremento de esfuerzo nosotros sabemos calcular debido a un área rectangular cargada, pero se quiere conocer el esfuerzo vertical promedio debido a un área rectangular, el promedio. ¿Sí? Y vamos a encontrar este tipo de gráficas, ¿sí? Esta gráfica de Griffiths, por ejemplo, ¿sí? En la cual nosotros necesitamos calcular M igual, ¿no es cierto? Estas curvas de aquí corresponden a N, ¿sí? Y aquí hay una diferencia, ¿no? ¿Recuerdan las gráficas de Fadún? En las gráficas de Fadún teníamos N y M, en este caso tenemos M en la parte inferior y las curvas corresponden a los valores de N. Entonces, cuando nosotros requerimos calcular, en muchos casos se requiere determinar el incremento promedio del esfuerzo, ¿sí? Nosotros estábamos sacando el incremento en una esquina del área rectangular. Ahora lo que se requiere es determinar el incremento promedio del esfuerzo debajo de una esquina de una superficie rectangular cargada uniformemente con límites entre z igual a 0 y z igual a h. Es decir, estamos hablando en cuanto a un estrato, ¿no? Nos van a dar un espesor de estrato y nosotros necesitaríamos, en función de eso, poder calcular el esfuerzo. Entonces, para eso podemos usar los gráficos de Griffiths, ¿sí? En el cual nosotros entramos con valores de M, que es igual a B sobre H, ¿sí? Y N es igual a L sobre H. Miren esta particularidad. B y L son las dimensiones del área cargada, donde B es la menor dimensión y L es la mayor dimensión, ¿sí? Y el valor de N y M están referidos a este espesor de estrato, ¿sí? Entonces, esa es una de las particularidades. Aquí un paréntesis. A veces, por ejemplo, cuando hay preguntas a través del aula virtual, me dicen, ¿B es la mayor o la menor longitud, ingeniero? ¿L es la mayor o la menor longitud? ¿Sí? B es la menor longitud, L es la mayor longitud, ¿sí? Base y largo. El largo es la mayor longitud, ¿ok? Entonces, ustedes encuentran este tipo de gráficos cuando ven el gráfico de Griffiths, es justamente para calcular este esfuerzo vertical promedio. Entonces, calculamos M, calculamos N, entramos con M por el lugar de las abscisas hasta encontrar el valor de N en estas curvas y calcular nuestro valor de influencia. ¿Sí? Entonces, el valor de la carga por este valor de influencia, de acuerdo a Griffiths, ¿no es cierto? Y tenemos nuestro incremento de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, chicos, hay un montón de gráficas y ábacos de este tipo. ¿Sí? Incluso, si ustedes se fijan, y que no lo vamos a ver, siempre vamos a pasar muy rápido, en el caso de Juárez Vadillo, porque no es parte del sílabus, incluso hay gráficos para poder calcular esfuerzos, para poder calcular asentamientos, ¿sí? Promedio. ¿Ok? Miren. En la estimación del asentamiento por consolidación bajo una cimentación, consolidación no es más que la expulsión de agua, recuerdan el semestre pasado, ¿no? Va a haber asentamientos. A ver, ustedes no están en suelos 3, sí, ya vieron asentamientos, ¿sí? Bajo una cimentación se puede requerir el incremento promedio del esfuerzo vertical en un solo estrato dado, ¿sí? Porque vamos a tener varios estratos, ¿no? Pero, chuticas, tenemos el espesor del estrato y yo quiero en un punto medio de ese estrato, en un punto específico de ese estrato. Si mi estrato, por ejemplo, vale 3 y yo quiero a 1 metro de ese estrato, entonces quiero conocer el esfuerzo promedio de ese estrato, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros aplicamos Griffiths, ¿sí? Y el incremento de esfuerzo, ¿no es cierto? Nosotros lo podríamos tener, ¿no es cierto?, aplicando toda esta ecuación, o si no, pues con la tabla, con la gráfica, ¿no? Miren, la ecuación esta es la carga que va a multiplicar H sub 2, por eso es importante una grafiquita, H sub 2, el espesor total, ¿no?
por el valor de influencia, ¿no es cierto?, de H sub 2. Entonces, vienes acá, calculas el valor de influencia debido a H sub 2, es decir, vas a tener que calcular M y N para H sub 2, para todo el espesor, ¿sí? Menos H sub 1, que sería hacia el punto en análisis, ¿no es cierto?, multiplicando por el valor de influencia de ese valor de H sub 1. Entonces tienes que calcular nuevamente el valor de M y N para poder sacar el factor de influencia a H sub 1, porque vamos a sacar el promedio, ¿no? Por eso es que incluso en la ecuación se divide todo este factor de aquí arriba, este denominador para este numerador, ¿no es cierto?, en el cual es la diferencia de alturas. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta cuando se trata de sacar el esfuerzo vertical promedio, ¿sí? Estamos hablando de un estrato y queremos de un punto intermedio, tenemos el espesor del estrato, pero en ese mismo estrato a una distancia específica. Ah, perfecto. Entonces tengo H1, H2, tengo mi carga. Ah, acuérdate de Griffiths, que tienes que sacar el factor de influencia para cada uno de estos espesores y aplicar la ecuación, ¿sí? No es que va a haber un solo factor de influencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿A cómo aplicar esta metodología de Griffiths? Ok, entonces continúo. ¿Sí? Ejemplo. Determina el incremento promedio de esfuerzo bajo el centro de la superficie cargada de la figura, ¿no es cierto? En este caso, esta es la figura 5.9, entre Z igual a 9 pies y Z 15 pies. Es decir, tenemos aquí una sección de estrato de 15, ¿no es cierto? Pero tenemos este punto A. Si nos está pidiendo en el punto A y en el punto A'. Entonces, acuérdate que con Griffith debemos sacar, en función de esta altura y de esta altura, los propios valores de influencia, ¿sí? Y tenemos nosotros aquí, miren, 4 áreas, ¿no? Es un área rectangular, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo haríamos? La superficie cargada, ¿no es cierto?, que es esta área de aquí, diríamos en este caso, como está bajo el centro, ¿no es cierto? Acuérdense que es el principio de superposición. Entonces nosotros podemos calcular, ¿no es cierto?, dividir esa área en 4 partes para que esté en la mitad, ¿no? Porque tenemos en profundidad a nuestras pantallas, tendríamos el área cargada. Esto está justo en la mitad, miren, ¿sí? Entonces, si es de 9 por 9, obviamente, ¿no es cierto?, para que esté totalmente centrada sería 4.5 por 4.5 cada una de estas áreas, ¿sí? Entonces, recordamos la ecuación porque estamos sacando bajo el centro de la superficie cargada y estamos hablando del incremento promedio. Tenemos nuestro ábaco de Griffiths. Entonces, los valores de M y N en función de las alturas, H1, H2 la mayor profundidad, ¿no? H1, H2. Entonces tenemos 4.5 en un área para la profundidad, ¿no es cierto?, de 15 pies. Igual tendría que sacar mi valor de N, la misma longitud, ¿no es cierto?, porque es cuadrada esta área de aquí, dividido para H2, para 15, 0.3. Con M y N, entramos con el valor de M, en este caso 0.3, y mi ábaco de N es igual a 0.3, aproximadamente, ¿no es cierto?, estaríamos leyendo un valor de 0.136, ¿sí? Un valor. Vamos para las otras áreas, ¿no es cierto?, coincidencialmente, como son rectangulares, ¿no es cierto?, es decir, son cuadradas, son similares estas áreas, entonces se va a repetir, ¿no es cierto?, estos factores, ¿sí? 0.5, 0.5. B para H1, 4.5 para 9. L para H1, 4.5 para 4.9. Pero ahora estamos trabajando con esta profundidad, 9 pies, ¿sí? Antes trabajamos con los 15, ahora estamos trabajando con este punto. Vamos a sacar el promedio entre los dos puntos. Vamos al ábaco, sacamos igualmente nuestro valor de influencia, en este caso alrededor de 0.175, entrando con 0.5 de valor de M, 0.5 el valor de N, y leemos 0.175, ¿sí?
Igual, pues ya tenemos estos valores, habíamos sacado anteriormente para esta profundidad. Tenemos para 9 estos valores que están aquí, ¿sí? Y aplicamos directamente la ecuación, ¿no? No es nada del otro mundo. Q sub 0, hablábamos que era 1000 libras sobre pie cuadrado, que multiplica H sub 2, 15 pies, y sub 2 de H sub 2, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos sacado, 0.136, que era este valor de aquí, que estábamos trabajando con la otra profundidad de 15, menos H sub 1. H sub 1, ¿cuánto es? 9 pies, ¿sí? El otro factor que acabamos de sacar acá, 0.175 dividido para 15 menos 9. Esto nos da 77.5 libras pie, ¿sí? Pero recuerden que son 4 áreas. Entonces, ese valor por 4, ¿sí? Este valor de 77.5 libras pie por 4 que da 310 libras pie cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Si me siguen, Ariana? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, este es otro cuadrito, otro ábaco que deberían tener ustedes, ¿no es cierto? Yo les recomendaría que tengamos, ¿no es cierto? Aquí está el resumen de lo que tenemos que tener, ¿sí? Con el ábaco que esté más claro, ¿no? En el libro de Braja Das, por favor, ahí recuerden, anoten, revisen esta clase, estamos siguiendo prácticamente ese texto, ¿sí? Estamos prácticamente siguiendo ese texto. Ahí hay unos ejercicios propuestos y vamos a ver algunos casos de incremento de carga, de esfuerzo, ¿sí? Debido a la carga. Entonces, quedemos hasta este punto, ¿sí? Para ver el incremento de esfuerzo bajo un terraplén durante el próximo día lunes, ¿sí? Entonces, ya estamos por terminar esta unidad, chicos, como ustedes vieron. Entonces, tenemos más que suficiente tiempo para poder ir avanzando en el trabajo de grupo, en la memoria esta que estamos preparando con respecto a nuestras clases. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional, alguna inquietud que tengan? Ok, no tenemos ninguna inquietud. Te agradezco mucho. Sí, dime. El ejercicio del deber es de hacer a mano. En la misma memoria. Bien, chicos, si es que quieren hacerlo en computador los ejercicios, pues lo hacen. Si no quieren hacerlo en computador, no lo hagan. Esto no tengo ningún inconveniente, pero que esté claro, ¿sí? Eso va a ir dentro de la memoria. Entonces, lo que yo sugiero es que todo el grupo haga y comparen la respuesta. O sea, vayan estudiando. Verán, hay un montón de ejercicios, disculpen que sea reiterativo en esto, pero hay un montón de ejercicios pequeñitos como estos que vamos a ir haciendo a lo largo de todo el semestre, ¿sí? Entonces, si tú quieres, lo haces a mano, pero recuerden que tiene que formar parte de la memoria, porque la unidad de esta memoria de la unidad, con seguridad diaria, aquí a 15 días a lo mucho ya van a tener que presentar. Entonces, yo les sugiero, ¿no? Son 6 personas en cada grupo, ¿sí? Háganlo a mano, revísenlo, y si ustedes ven que está clarísimo, que parece pues una letra, pero una caligrafía es clara y saben que eso no les va a traer ninguna consecuencia porque es una buena presentación. Yo he visto, tenía compañeros de la universidad que tenían una letra que parecía que, bueno, ahora tienen el AutoCAD, ¿no? Antes había un aparato para escribir que se llamaba Sapo. Era una aguja con la cual se colocaba ahí el rapidógrafo y se iba haciendo la caligrafía, ¿no? Y salía, pero ni que fuera tipeado a máquina en ese tiempo. Entonces, que tienes una letra buena y está bien hecho y hay una buena gráfica, no hay problema, ¿sí? Lo puedes incluir dentro de la monografía, ¿ok? Porque hay un montón de ejercicios y realmente nos vamos a pasar de tipeadores y eso tampoco no es la idea, sino que tengan claro, ¿sí? Yo estoy abierto a que hagan a mano, a que hagan... Lo importante es que presenten adecuadamente y de esa manera se ganen los 6 puntos. Si no, pues habrá algún grupo que no se gane los 6 puntos, se gane 5 o otro se gane 4, ¿no? Entiendo que ninguno de ustedes va a sacar una mala nota como grupo porque van a hacer un trabajo de calidad. Son 6 personas, ¿no? Creo que en un grupo incluso son 7. ¿Ok? Creo que con eso te absuelvo. Ya la vez anterior conversamos. ¿Alguna otra pregunta? Amelia, tal vez. Amelia Quispi. ¿Tienes alguna pregunta? No, y que todo está claro. Ya, ok.
Entonces, chicos, miren, vayan preparándose, vayan trabajando con los cuadros. Mi recomendación, ahorita tenemos una media hora de trabajo asincrónico, entonces en ese tipo, reúnan la información, impriman, tengan a la mano eso, porque en la evaluación vamos a tener menos tiempo, ¿no es cierto? Pero ustedes ven que no es complicado, ¿no? Sacar un factor de influencia y multiplicar por la carga, ¿sí? Pero si tienes claro el concepto. Si no has hecho ejercicios del rato del examen, no vas a saber ni qué tabla ni qué cuadro usas, ¿no? Y con el Safe Browser no van a poder buscar, ¿sí? Entonces, vayan imprimiendo, armando su trabajo. Van a decir que, es que con el Safe Browser durante la evaluación yo tenía los abacos de mi computador. Está siendo grabado esto, chicos. Tienen que tenerlo a la mano, impreso. ¿Sí? Entonces, miren, chicos, guerra avisada no mata gente. No quisiera que en la evaluación me digan, con el Safe Browser no podía yo acceder a la información que estaba en mi computador. Tienes que tener el documento físico. Tendrán que imprimir, ¿no es cierto?, su monografía, su cuaderno, para poder consultar ábacos, ecuaciones de fórmulas. ¿Ok? Entonces, no sé, ahora yo les tengo la pregunta. Brian Vera, si estás, Brian. Sí, ingeniero. Está claro que deberían tener ustedes su documento físico, su cuaderno, sus apuntes, sus tablas, sus ábacos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, por favor, no quiero sorpresas el día de la evaluación. No es ningún pretexto el decir, es que con el Safe Browser no pude acceder y se me cerró la evaluación. Se te cerró porque intentaste copiar. Entonces, tengan su formulario a mano. Tengan sus ábacos, hagan sus ejercicios, no se confíen en que, como era, bueno, en las prácticas de laboratorio, ¿no? Cuando era presencial, se dividían en suelos 2, me acuerdo, que uno hace las gráficas, que otro hace los cálculos, que otro hace el informe, y en los exámenes, desastre. ¿Sí? Ya, chicos, tómenlo de la mejor manera, es un consejo que les doy, ¿sí? Una excelente semana, lo que resta, y pues nos estaríamos viendo con ustedes el día lunes. ¿Sí? Ok, listo, podemos salir entonces del aula y dejo de grabar para que vean los que no pudieron venir. Hasta luego, ingeniero.